Un gigante dormido esperando despertar, el petróleo y la promesa de Venezuela. Una promesa que ha moldeado el destino de esta nación, Venezuela. Un país bendecido con una riqueza natural que no tiene comparación. Desde sus majestuosas montañas hasta sus vastos bosques, la naturaleza aquí es generosa. En sus entrañas guarda la reserva de petróleo más grande del mundo. Un tesoro escondido bajo la tierra y el agua. Una promesa de prosperidad para su gente, una esperanza de un futuro mejor. Un futuro brillante que parecía estar a la vuelta de la esquina, lleno de oportunidades y crecimiento. Desde la época colonial, el oro negro se convirtió en el motor de la economía venezolana. Atrajo inversiones, creó trabajos y cambió la sociedad. Transformó pueblos y ciudades, pero también plantó la semilla de una peligrosa dependencia. Una dependencia que ha traído consigo desafíos y dificultades. La historia de Venezuela es como una montaña rusa, con momentos de esperanza y momentos de desesperación. Altibajos que han marcado a generaciones. Un recordatorio de que la riqueza, si no se administra bien, puede ser tan dañina como la pobreza. La mala gestión puede convertir la abundancia en escasez y de que la promesa de un futuro mejor puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. La esperanza puede desvanecerse rápidamente si no se cuida. El sueño venezolano. Auge petrolero y prosperidad. Los años 70 vieron el auge del petróleo. Los precios subieron como la espuma. Las arcas del Estado se llenaron. Venezuela se convirtió en sinónimo de prosperidad en América Latina. Caracas, la capital, se transformó en una ciudad moderna. Se construyeron autopistas, hospitales y universidades. La clase media creció. El futuro parecía prometedor. El petróleo trajo consigo un auge económico nunca antes visto, pero también trajo consigo la sombra de la desigualdad. Mientras algunos disfrutaban de una vida llena de lujos, otros seguían atrapados en la pobreza. La dependencia del petróleo comenzó a carcomer las bases de la economía. Se descuidaron otros sectores. La corrupción se extendió como una enfermedad silenciosa. Grietas en el espejo. Dependencia y desigualdad. A pesar del auge petrolero, no todo era perfecto. La economía venezolana se volvió peligrosamente dependiente del oro negro. Los altibajos del mercado internacional comenzaron a golpear con fuerza. La caída de los precios del petróleo en los años 80 hundió al país en una profunda crisis económica. El desempleo se disparó. La inflación se convirtió en un monstruo incontrolable. Las protestas sociales se hicieron cada vez más frecuentes. La gente exigía un cambio que no tardaría en llegar, pero que tomaría un rumbo inesperado. La inestabilidad política se apoderó de Venezuela. El descontento social crecía al mismo ritmo que la crisis económica. El escenario estaba listo para un cambio radical. La Revolución Bolivariana, Chávez y la promesa de cambio. En 1998, un líder militar carismático irrumpió en la escena política, Hugo Chávez, un teniente coronel que había liderado un golpe de Estado fallido en 1992. Un hombre que prometía una revolución. Chávez, con su discurso antiimperialista y su promesa de justicia social, cautivó a las masas. Los pobres, los marginados, los olvidados, vieron en él una esperanza de cambio. La revolución bolivariana había comenzado. Chávez prometió acabar con la corrupción, la pobreza y la desigualdad. Nacionalizó industrias, expropió tierras y creó programas sociales para los más necesitados. Nacionalizaciones y programas sociales. Estas iniciativas fueron implementadas con la intención de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Un arma de doble filo. Aunque las intenciones eran nobles, los resultados fueron mixtos. Las políticas de Chávez tuvieron un impacto profundo en la sociedad venezolana. Transformaron la estructura social y económica del país. Las misiones bolivarianas, como se llamaron a los programas sociales, brindaron acceso a la educación, la salud y la vivienda a millones de personas. Estas misiones fueron vistas como un gran avance para los sectores más desfavorecidos. La nacionalización de industrias clave, como la petrolera PDVSA, buscaba recuperar el control de los recursos naturales del país y financiar los programas sociales.
El petróleo se convirtió en la principal fuente de ingresos para estas iniciativas. Pero estas medidas también tuvieron consecuencias negativas. La expropiación de empresas y la falta de inversión extranjera ahuyentaron la inversión privada. Esto llevó a una disminución significativa en la actividad económica. La producción nacional se resintió. Las industrias lucharon por mantenerse a flote en un entorno cada vez más hostil. La corrupción, lejos de desaparecer, se intensificó bajo el gobierno de Chávez. La falta de transparencia y la concentración de poder en el Ejecutivo crearon un caldo de cultivo para la impunidad. La corrupción se convirtió en un problema endémico que afectó a todos los niveles del gobierno. La caída libre, de la bonanza a la crisis con Maduro. Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro asumió la presidencia. Prometió continuar con el legado de su mentor. Pero la crisis económica, que ya se venía gestando, se agudizó. La caída de los precios del petróleo, la falta de inversión y la mala gestión económica sumieron a Venezuela en una espiral descendente. La hiperinflación se convirtió en una realidad cotidiana. La escasez de alimentos, medicinas y productos básicos se convirtió en la norma. La población, desesperada, comenzó a emigrar en masa. Millones de venezolanos abandonaron su país en busca de un futuro mejor. Hiperinflación y escasez. La vida cotidiana en el colapso. La hiperinflación pulverizó el poder adquisitivo de los venezolanos. Los salarios se volvieron insignificantes. Los ahorros de toda una vida se esfumaron. La clase media, antes próspera, se vio empujada a la pobreza. Las imágenes de personas hurgando en la basura en busca de comida se volvieron comunes. Los hospitales, sin insumos ni medicamentos, se convirtieron en lugares de sufrimiento y muerte. La crisis económica se tradujo en una crisis social sin precedentes. La delincuencia se disparó. La violencia se adueñó de las calles. Venezuela se convirtió en un país roto. Desenmascarando el colapso de una nación que alguna vez fue próspera. Corrupción, mala gestión y petróleo, tres factores que han devastado a Venezuela. ¿Cómo se explica la tragedia venezolana? ¿Qué llevó a este país a una crisis tan profunda? ¿Cómo un país tan rico en recursos naturales, con vastas reservas de petróleo, pudo llegar a este punto crítico? Las causas son múltiples y complejas. La dependencia excesiva del petróleo, la corrupción rampante, las políticas económicas erradas y la falta de inversión extranjera jugaron un papel fundamental en el colapso. La economía se desmoronó. La nacionalización de industrias sin un plan viable, sin una estrategia clara, la expropiación de empresas privadas sin compensación adecuada y el control de precios crearon un clima adverso para la inversión y la producción. La economía se contrajo drásticamente. La escasez se generalizó, afectando a millones. La corrupción se extendió como un cáncer, carcomiendo las instituciones desde adentro y desviando los recursos destinados al desarrollo social, dejando a la población sin servicios básicos. La impunidad se convirtió en la norma, permitiendo que los corruptos actuaran sin consecuencias. La justicia, en un espejismo, dejó de ser un pilar de la sociedad. ¿Un futuro incierto? Los retos de la reconstrucción. El futuro de Venezuela es incierto. La crisis política, económica y social que atraviesa el país es profunda y compleja. La reconstrucción llevará tiempo, esfuerzo y la voluntad de todos los actores políticos y sociales. La recuperación económica pasa por diversificar la economía, atraer inversión extranjera, combatir la corrupción y fortalecer las instituciones democráticas. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de apoyar al pueblo venezolano en este proceso. La ayuda humanitaria es fundamental para aliviar el sufrimiento de la población. Venezuela en la encrucijada. Una invitación a la reflexión. La historia de Venezuela es una advertencia para el mundo. Una muestra de cómo la riqueza mal administrada puede conducir a la ruina. Un recordatorio de que la democracia y las instituciones sólidas son fundamentales para el progreso. ¿Podrá Venezuela superar esta crisis? ¿Podrá recuperar su prosperidad perdida? La respuesta está en manos de los venezolanos.
Los invito a reflexionar sobre las causas de esta tragedia, sobre las lecciones que podemos aprender y sobre nuestro papel en la construcción de un futuro mejor para Venezuela.